levantaré mi voz. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Iglesia Cristo el Salvador presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Solo para ti, Señor. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, escuche bien, diga conmigo, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, mire lo que dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad tremendo, hermano. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren esa joyita, o sea, lo que tenemos aquí, ver. No es cualquier cosita, amén, hermanos. Amén. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, oiga, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. El hombre doma elefante, doma tigre, ¿verdad? Pero dice Santiago que ningún hombre puede domar la lengua. Será tremenda la niña. A su nombre, hermano. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, oiga, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Puede sentarse dándole la gloria a Dios. La lengua. Vamos a hablar de la lengua hoy. La que le dicen la sin hueso. El contenido general del libro de Santiago, de esta carta, es una carta más bien, es un llamado a la santidad. Es una exhortación a vivir un cristianismo práctico. Una de las cartas más prácticas es la de Santiago. Otras cartas abunda la teología, abunda esto y aquello, pero Santiago es práctico, es conciso. Y Santiago establece principios de conducta y luego da unos ejemplos claros. Es muy ilustrativo Santiago porque pone ejemplos enseguida. Fíjense cómo puso el ejemplo acá, ¿verdad? De los caballos, de las naves, del bosque que se incendia, ¿verdad? Es muy práctico. Nuestro hermano Santiago es considerado hermano del Señor Jesús. Le decían el piadoso y también le apodaban el camello. Le decían el camello a Santiago porque tenía las rodillas como un camello de tanto orar. Pasaba orando ese hombre delante del Señor y se le hicieron unos callos ahí que parecían las rodillas del camello y le apodaban el camello a Santiago. Y Santiago en su libro, el tema principal que maneja, ya lo dijimos, es una religión práctica o un cristianismo práctico que debe manifestarse por medio de las obras o unas obras que deben ser superiores a las que practica la gente del mundo. A su nombre.
Ahora, en este capítulo 3 nos habla exactamente de la falta de docilidad o de la falta de dominio, puede llamarlo así también, que tiene la lengua, y nos habla de la necesidad de controlarla. ¿Cuánto creen que hay que controlar la lengua? A su nombre damos gloria, amén. Y quiero en esta mañana que miremos 5 aspectos, si Dios permite 6, de la lengua. En primera instancia, para aquellos que están tomando apuntes, Santiago nos habla de la importancia de la lengua. Eso lo encontramos en el versículo 2. ¿Quién lee, por favor? ¿Puede leer el versículo 2? ¿Alguien de la congregación que con voz potente, con voz sonante, nos ayude allí a leer el versículo 2? ¿Cómo dice el versículo 2? ¿Nadie lo lee? Bueno, yo lo leo. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, lo primero que Santiago nos habla es de la importancia de la lengua. Es tan importante la lengua porque ella demuestra la verdadera relación que tiene una persona con Dios. Oiga eso. O sea, dependiendo de la forma en que tú hables, el léxico que manejas, eso muestra o evidencia tu relación o tu nivel de relación con Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Porque nosotros utilizamos la lengua para expresar nuestro vocabulario, y el tipo de vocabulario que maneja cada uno nos define. Si una persona que maneja un vocabulario, eso lo está definiendo como tal. Si es una persona que maneja un vocabulario altanero, ese vocabulario lo define, o sea, en su personalidad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón, la palabra dice que de la abundancia del corazón. Eso quiere decir que lo que hay dentro de nosotros lo expresamos a través de nuestro vocabulario. ¿Cuántos lo creen así? O sea, la manera en que usted hable, en que usted se exprese, dice mucho de usted. A su nombre. Por eso, lo que Santiago dice en el versículo 2 es una de las declaraciones más profundas que encontramos nosotros en la palabra de Dios y que mayor alcance tiene en toda la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 34, versículos 12 y 13, sin pasar Santiago, y vamos a estar buscando muchas citas. Téngalo allí para que vaya mirando. ¿Cuál es la primera característica que dijimos? La importancia de la lengua. ¿Cómo dice el Salmo 34, 12, 13? Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida? Oiga, cuando habla de hombre, está incluyendo a los dos géneros, ¿oyó? No vaya a creer que la mujer queda excluida, ¿no? Allí también va incluida la mujer. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuántos desean vida aquí? Amén. ¿Cuántos se quieren morir? ¿Cuántos desean bien aquí, ver bien, cosas buenas? Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra, ¿eh? ¿Qué debe hacer? Aparte, guarda tu lengua del mal. Mire la importancia de la lengua. ¿Sí está dándose cuenta, hermano? ¿Sí se está dando cuenta usted? Si tú quieres ver vida y ver bendiciones de Dios, guarda tu lengua del mal, de hablar mal, y guarda tu lengua del engaño. Tus labios no hablen engaño. Y esto es tremendo porque en el pueblo de Dios, a veces, por no decir que todas, la lengua no traiciona. A veces se nos van las mentiritas por ahí, ¿verdad? Porque, su nombre. O a veces se nos va un maldecir o una maldición.
Maldición es hablar malo. Yo no vaya a creer que no maldición nada más. Si te maldigo, maldito, no. En cualquier cosa mala que usted diga, está maldiciendo. Amén. A su nombre damos gloria. Fíjense la importancia de la lengua, hermano, en nosotros, en la vida del hombre, en especial del creyente. Segundo punto. Santiago nos da unas ilustraciones que las encontramos en los versículos 3 y 4, con las cuales comparan la lengua. ¿Cuál es la primera comparación que hace Santiago? ¿La compara con qué? Con el freno de un caballo, ¿verdad? Nuestras lenguas nos dirigen a nosotros, así como el freno o el cabestro dirige al caballo. Si el caballo va muy rápido, ¿qué hace el jinete? Lo cobra enseguida. Por muy guapo que sea, apenas sienta el freno, se calma. Amén, hermano. Nuestra lengua es así, como ese freno que domina todo el caballo. Si le sueltan el freno, ahí va el caballo y se desboca, como dicen por ahí, ¿verdad? Se desmanda el caballo, gloria al Señor. Pero también la lengua es comparada con un pequeño timón que gobierna una gigante nave, un barco gigantesco. Usted se ha visto los barcos esos, ¿verdad? Los transatlánticos, los cruceros gigantescos que la gente se monta en ellos y va y conoce muchos países a través del océano. Ellos son manejados con un timoncito pequeñito. Así es nuestra lengua, es pequeña, ¿verdad? Uno de los miembros más pequeños que tenemos, pero nos domina a veces. ¿Cuántos bendicen al Señor? Levante su mano y alabe a Dios. Eso. Pero también la palabra de Dios compara la lengua con una espada afilada. Váyase conmigo ahí a Salmos, capítulo 64, versículo 3. Eso es lo que dijimos del caballo y el timón están en los versículos 3 y 4 de Santiago. El Salmo 64, 3 dice que, vamos a mirar, nuestra lengua, oiga, mire, que afilan como espada su lengua. Ay, hombre, ay, Dios mío, hay gente que la lengua le corta, ¿verdad, hermano? ¿Cómo afilan la espada? La espada era, en esta época en que fue escrita la palabra, era un arma muy moderna, por decirlo así, y era una espada, era un arma mortal, o sea, fue diseñada con el objetivo de matar. Y los guerreros, antes de la batalla, la afilaban bien afiladita para que causara el mayor daño posible con un solo golpe. O sea, si era posible de con un solo golpe matar al enemigo con esa espada, esa era la intención, porque con esa intención fue hecha la espada. La Biblia, hermanos, compara nuestra lengua como una espada afilada. ¿Cuántos bendicen al Señor? O sea, que la lengua tú tienes y yo tengo aquí una espada afilada. Oh, y una espada afilada es peligrosísima. ¿Cuántos lo creen así? Si no se sabe manejar. Puede cortar a otras personas, pero también nos puede cortar a nosotros mismos. ¿Sí ven? O sea, entonces la lengua es algo tremendo. Sigue diciendo, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Cuánto bendicen al Señor? A su nombre, hermano. Levante su mano y no se duerma. Alábale, ángel. A su nombre, ángel. Angelito, a su nombre. Eso, gloria a Dios. Hermano, pero también la Biblia compara la lengua con una flecha filosa. La espada por lo menos era un arma de corto alcance, o sea, era para utilizarla cuerpo a cuerpo.
Pero la flecha era un arma, o es un arma que se utilizaba de largo alcance. O sea que la lengua hasta de lejos puede hacer daño. Usted puede decir algo que pueda afectar a alguien allá en Cartagena, o allá en Barranquilla, o allá en Venezuela. Amén. O en España. Tremendo, o sea, es de largo alcance. Como dice Jeremías capítulo 9, verso 3 y verso 8. Jeremías, el profeta. La lengua es tremenda. Dígale que está a su lado. Mucho cuidado con la lengua. Miren el versículo 3 de Jeremías capítulo 9. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hicieron que su lengua lanzara, oiga, lanzara mentira como un arco. 9.3, Jeremías 9.3, estamos en el 9.3, sí. Hicieron que su lengua lanzara mentira como ¿qué? Un arco. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¿Y cuál era el mal que estaba cometiendo Israel? Decir mentira. A veces usted lanza una mentira, dice una cosa de alguien sin saber que es verdad, y usted no sabe el daño que está causando, solamente que porque le dijeron o por lo que escuchó, y usted está participando de una mentira. Somos muy ligeros. Por eso también Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, porque la lengua es muy ligera a veces. Hay que ponerle un frenito en esta mañana. Dígale: el Señor está vendiendo freno de lengua hoy, hermano. Dígale: Señor, bueno, no, está regalando. Dígale: Señor, dame un frenito para la lengua hoy. De aquí me lo quiero llevar para ponérmelo cuando salga de este lugar. Amén, hermano. Amén. Fíjense, hermano, y el versículo 8, ¿verdad? Dijimos que el versículo 8, ¿cómo lo compara? Como una saeta afilada es la lengua de ellos. O sea, algo que causa mucho daño. Engaño habla. Con su boca, mire esto, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Se habla de un hipócrita que delante de ti: hola hermano, y usted el día no está, besito, pero apenas darle parte enseguida, chas, tenga su puñaladita ahí para que lleve. Amén, hermano. Amén. Eso no le agrada a Dios. La lengua. Amén, hermano. Amén. Alguien dice que podríamos comparar nuestro cuerpo como una congregación, así como ustedes están allá, y la lengua como un maestro, o como quien le enseña, como quien gobierna, quien le enseña a esa congregación. La lengua es tremenda. Amén, hermano. Tercero, voy rapidito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ya dijimos que la importancia que tiene la lengua, en ella está el hacer el bien o el mal. La Biblia nos da unas ilustraciones de cómo podemos comparar la lengua, pero también la Biblia nos dice, Santiago versículos 5 y 6 nos dice que la lengua tiene iniquidad. Tercero, la iniquidad de la lengua. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado. Eso es iniquidad. Perversidad, póngale los calificativos que usted quiera, pero iniquidad es eso. La lengua es de por sí, oiga, por naturaleza es inicua, o sea, está llena de maldad. Y aquí, mire, Santiago dice que de veneno mortal. ¿Qué pasa a una persona cuando la muerde una serpiente? Tienen que correr enseguida, ¿verdad? Porque si no, el veneno terminará cobrando su vida. Él tiene que correr para el hospital, que le pongan el suero ese antiofídico y le contrarresten el veneno.
Como dice versículos 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o se vanagloria, se enorgullece de grandes cosas. ¿Usted ha visto a esas personas que hablan y se creen y dicen que ellos son, así las he oído hablar, y grandes cosas, y con la lengua, eso mejor dicho, orgullo? O sea, la lengua expresa el orgullo que hay en el corazón, la jactancia, la vanagloria. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, los grandes fuegos, las grandes conflagraciones, ¿cómo es que le dicen? Conflagraciones. Comienzan con un pequeño fuego así. En las épocas de verano, por lo regular, ¿verdad? Cuando hay veranos intensos, los bosques se prenden hasta con un pequeño vidrio o una botella, que las personas recomiendan cuando estén en los bosques o cosas así que son turísticos, no arrojar botellas y cuestiones de vidrio, porque cuando llega el verano la temperatura hace que la botella se sobrecaliente y cualquier pajita por allí enseguida prende fuego, y con esa chispita comienza un gran fuego. A su nombre, hermano. Cuando yo estaba pequeño, mi abuela me regaló un trompito que alumbraba, eso me daba así, se alumbraba. Entonces a mí me gustaba ponerlo debajo de la cama, porque como debajo de la cama estaba oscuro, se alumbraba bastante y se veía bonito, y a mí me gustaba verlo. Pero un día se puso y se fue muy lejos, no alcancé y no lo encontraba, no lo veía. Y yo cogí una vela y me puse a buscar con la vela debajo de la cama. A ver dónde estaba el trompo, y yo estaba pendiente, yo no. Cogí mi vela, encontré mi trompo, y pasado como 1 hora, 2 horas, llegó la madrastra mía. Era época de toros, ellos iban para los toros, pero llegaron ahí temprano, se acostaron. Le dijo a mi abuela, Bersa, yo siento esta cama caliente. ¿Qué tendrá esta cama? Esta cama está caliente, esto es raro. Lo levantaron el colchón y ya llevaban medio colchón abajo quemado. Tuvieron que echarle leche. Yo tenía por ahí como 10 años, hermano. Pero ¿cómo empezó? Con un hilito, una lanita que cogió fueguito, se prendió y dañé el colchón sin querer queriendo. ¿Cuánto le dicen al Señor? O sea, todo fuego grande o todo gran incendio comienza con un fuego pequeñito, con una cosita así. Y a veces que dicen una cosita así, usted dice una cosita así, que puede ser falsa, puede ser mal dicha, y causa una revolución. Una revolución. Causa un daño enorme, repercute, desencadena un efecto dominó, o una reacción en cadena que causa mucho daño. Por eso debemos ponerle un frenito a la lengua. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Y aquí se nos dice, hermano, esto es muy tremendo, porque aquí se nos dice Santiago que la lengua tiene un tremendo poder destructivo, y que ese poder destructivo, oiga bien esto, escuche bien esto, hermano. Ese poder destructivo que alimenta la lengua viene del mismo infierno. ¿Sí lo leyó ahí? Vamos a leerlo para que vea usted que no estamos mintiendo. Versículo 6 dice, la lengua es ¿qué? Un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, hermano, dice, y contamina todo el cuerpo. Una mentirita, ya te contaminó. Un chismecito, ya. Una crítica o una murmuración nos contamina enseguida. A su nombre, hermano. Nosotros debemos guardarnos para Dios, y la santidad es externa, pero también es interna. Y
mucha iglesia y la mayoría de la iglesia se guarda externamente. Visten bien, visten pudoroso para el Señor, pero internamente a veces nos descuidamos. Y hay gente, hay hermanas y hermanos que tienen la camisa manga larga, pero tienen la lengua larga también. Y hay hermanas que tienen blusa larga, falda larga, pelo largo, pero también tienen la lengua larga. Entonces, lo que hacen con la mano, lo destruyen con los pies. O sea, estás haciendo algo bueno, pero con tu lengua estás dañando todo eso. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y Dios te dice, eso no debe ser así. Tú debes ser santo por fuera, pero también santo por dentro. Íntegro, eso se llama integridad. ¿Cuántos levantan su mano y bendicen al Señor? Guárdese para Dios por fuera y guárdese para Dios por dentro. ¿Por qué? Porque ves de los pastores, de los líderes, del hermano que cayó en pecado y enseguida nosotros despotricamos contra el hermano para hablar mal de él. Que en vez de levantarlo lo que hacemos es caerle a palo. Eso es de Dios, hermano. La lengua, porque la inflama el infierno mismo. La alimenta es nada más y nada menos que el infierno. Y de allá no viene nada bueno. Amén, hermanos. Por eso hay que llevarse el freno hoy. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos se quieren llevar el freno para la lengua? Allá lo están vendiendo el hermano. No, hermano, hay que llevarse. El Señor nos ayude, amén, hermanos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos por el tercero, vamos por el cuarto ahora. Mire esto. La incorregibilidad de la lengua. Versículos 7 y 8 de Santiago. La incorregibilidad de la lengua. O sea, no se deja corregir la lengua. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Versículos 7 y 8 dicen: porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar, mire, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. El hombre tiene el poder de domar la naturaleza. Usted ve circos donde un tipo pequeño coge un elefante grande y lo pone a que se pare en un pie, a que se agache, a que se pare, a que haga así, a que haga asado. Un tigre ve y lo coge, que salten por medio de un aro de juego, lo doman. Y esos son animales salvajes, son tremendos. Usted se pone delante de un tigre y tiene la muerte segura. Amén, hermano. Hasta las bestias del mar. Hay acuarios donde presentan shows con ballenas y delfines, animales del mar. Y el hombre los toma y los pone a que salten, los pone a que saluden, los pone a que hagan así y brinquen mojen a los que están allá viendo. Sí los han visto, ¿verdad? Los domina el hombre y esos animales tan grandes que son. Y la lengua tan chiquitica que es, hermano. Y no la podemos dominar. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dice Santiago, pero ningún hombre, a pesar de que es tan chiquita, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuántos levantan su mano y bendicen al Señor? Allí la palabra refrenar allí que utiliza el apóstol quiere decir veleidoso, o sea, que la lengua es algo irresistible, turbulento, sin pasar de Santiago. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Verso 13 y verso 14. Romanos 3, verso 13 y verso 14. ¿Cuánto habla? Irresistible, ¿verdad? Como cuando uno dice, me pica la lengua. Irresistible a veces, ¿verdad? Deja que venga para acá que le voy a decir sus 3 verdades. Y le pica la lengua para decirle, pero uno tiene que controlarla. ¿Cuánto lo tiene en Romanos 3:13? Dice, hablando de la lengua, dice, sepulcro abierto es su garganta. Hermano,
¿Qué sale de un sepulcro abierto? Si usted abre un sepulcro, ¿qué va a encontrar? Putrefacción. Algo que causa náuseas, desagradable, ¿verdad? Un olor fétido. Y dice que a la garganta de algunos, no porque tenga mal aliento, sino por lo que dice a continuación, dice, sepulcro abierto es su garganta, porque con su lengua, ¿qué dice? Engañan. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Lengua viperina, lengua venenosa para meter cizaña. Hay hermanos que les gusta meter cizaña. Amén. Hay hermanos que les gusta indisponer al otro hermano con el otro hermano. Les gusta llevar y traer de aquí para allá. Lleva que trae, trae que lleva. Eso no le agrada a Dios, porque eso es condenado delante del Señor. Dice el 14, su boca está llena de maldición. Y sigue diciendo, y de amargura. ¿Cuánto bendicen al Señor? Levante su mano al cielo. Si ve lo que tenemos nosotros ahí en medio de la boca, cosa seria. Alguien que me ayude con mi niña, hermana o mujer aquí, que la lleve de la mamá, por favor. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. Irresistible la lengua, hermano, difícil de domar, de controlar. No se corrige así nomás, o sea, en nuestra naturaleza o con nuestras fuerzas humanas no podemos corregir la lengua. Tiene que haber una intervención divina y eso lo vamos a ver ahorita, amén. Pasemos al otro punto. Vamos al quinto, ¿verdad? La inconsecuencia de la lengua. La inconsecuencia de la lengua. Eso lo encontramos en los versos del 9 al 12. Es inconsecuente la lengua. No se comprende a veces porque hace bien y también hace mal. Mire lo que dice Santiago. Con ella que bendecimos al Dios y Padre, pero también con ella, en consecuencia, ¿verdad?, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Oh, tremendo. Aquí en la iglesia, santo, santo, santo. Te alabo, Padre, te bendigo, gloria a Dios. Desde cuando llega a la casa, ay, Dios mío, bueno, se quitó la máscara, sacó la espada, desenvainó la espada y comenzó a cortar a la mujer, y ya, si le tiró un espadazo a la mujer, y le tiró un espadazo a la mamá, y le tiró un espadazo a los hijos. Pedazo de pelado, no sé qué. La madre que maldicen a los hijos. Pedazo de pelado, tú no sirves para nada, que no sé qué. Eso le está dando unos espadazos ahí, hermano. Con la lengua lo estás maltratando. Mira, mujer, tú no sirves ni para hacer un arroz, hombre, ese arroz te quedó pues desabrido, no sirve para nada y acá, santo, la carita así, el espiritual. Pero allá, con la misma lengua que adoró a Dios, con la misma lengua y trató al papá, a la mamá o a la esposa y a los hijos. Inconsecuencia de la lengua. No, hermano, eso no puede ser así. El cristiano no puede actuar hipócritamente y ser de dos caras. De una sola pieza debemos ser, amén. Íntegros. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Y qué dice Santiago?
¿Eso está bien? Santiago dice que eso está bien. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y él hace una pregunta: ¿acaso usted ha visto alguna fuente que echa por un mismo huequito agua? ¿Usted ha visto un pocito de esos que uno cava en el arroyo que bota agua gorda y agua dulce? ¿O bota agua gorda o bota agua dulce? No, porque por la misma abertura, por el mismo orificio, no puede botar esa fuente las dos clases de agua. De la misma manera, el cristiano por su boca no puede estar alabando al Señor y glorificando al Señor y también teniendo un mal vocabulario. A su nombre. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así tampoco una misma fuente puede dar agua dulce y agua salada. Dice la Biblia que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Todo árbol que en él no lleve fruto, dice, será cortado y echado al fuego. Si usted es una rama de la vid, ¿qué fruto debe dar? Uvas. Usted no puede dar mangos, usted no puede dar mamón, ciruela, tiene que dar uvas. Amén. Asimismo, su hablar, su expresión tiene que hablar de Dios. Tiene que identificarse con el lenguaje de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque lo que uno hable aquí no solamente tendrá repercusión en este mundo, sino en la eternidad también. Con lo que usted habla, no solamente le hace daño o se hace daño aquí en la tierra y le hace daño a su hermano y a su prójimo aquí en la tierra, sino que eso también tendrá un efecto en la eternidad. Si no me cree, váyanse conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 37. Palabras dichas por el mismo Jesús de Nazaret. Mateo 12, versículo 37. ¿Cómo dice? ¿Sí lo tiene, hermano? Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás fructificado o... y por tus palabras serás condenado. Amén. Ojo, hermano, ¿dónde está la condenación? Aquí ven. Esta lengua que tú tienes, que yo tengo, o me puede justificar o me puede condenar. O sea, hasta en la eternidad repercute lo que nosotros hablemos aquí en esta tierra y la forma en que nos expresemos aquí en esta tierra. ¿Qué dice el libro de Proverbios 12, 18 y versículo 19? Esa cita se me escapó en el punto que anteriormente leíamos. 12 de Proverbios, versos 18 y 19. Dice de la siguiente manera: hay hombres, también incluye a la mujer, cuyas palabras, ¿cómo son? ¿Sí ve, hermano? Como golpes de espada. ¿Y cómo es un golpe de espada? Para matar. Usted le da un espadazo y queda herido de muerte, si es que no muere inmediatamente, porque si se lo dan aquí, lo degollan, lo decapitan. A Dios luz que te guarde el cielo. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo tiene que ser cómo es tu lenguaje? ¿Golpes de espada o son medicina? ¿Qué hace la espada? Mata. ¿Qué hace la medicina? Cura. ¿Sí ven? A su nombre. ¿Qué palabras le estás diciendo a tus hijos? ¿Lo están matando o lo están curando? A veces como padres fallamos en esto también. Amén, hermano. Tenemos que pedirle perdón a Dios.
Porque marcamos con nuestras palabras a nuestros hijos. Versículo 19. El labio veraz, entiéndase por veraz algo que es verdadero. El labio veraz permanece para siempre. Pero la lengua mentirosa solo por un momento. La lengua mentirosa, el que es embustero, el que es mentiroso, eso ahorita lo quitan del mapa. Amén, hermano. Pero el que habla verdad dice la palabra que permanece para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, dado que humanamente es casi que imposible domar la lengua, dominar la lengua, controlar la lengua, y debido al riesgo que implica el manejar mal la lengua, solo nos queda un camino, amén, hermano. Solo tenemos una alternativa. Y ese camino y esa alternativa nos las muestra el mismo libro de Santiago. Pero en el capítulo 1, versículos 26 y 27. ¿Cómo dice esta palabra? Santiago 1, 26 y 27. ¿Cuántos son cristianos aquí? A ver, levántenme la mano. Nada más, Erika. ¿Cuántos son cristianos? Oye, pero qué poquito, mano. O sea, los demás son visitas. Bueno, bajen la mano. Ahora levántenme la mano los que nos están visitando, a ver. Pero entonces se me quedaron un poco sin levantar la mano. No tenga miedo, hermano. No le va a pasar nada, amén. A su nombre. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Bueno, gloria a Dios. Estamos en el lugar correcto. Amén, hermano. Si alguno se cree religioso, ¿qué debe hacer? Entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que es vana, es pura espuma, es pura apariencia. Amén. No es verdadera. Fíjense, hermano, entonces, cómo debe ser nuestra manera de hablar. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuánto bendicen al Señor? A su nombre. Esta palabra que Santiago dice en el versículo 26, aquí dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, allí esa palabra refrenar viene del griego kalinagogio, y es una palabra compuesta. La compone la palabra kalinos, que significa brido o freno, y o cabestro, como usted le quiera colocar para que me entienda mejor, y la palabra ago, que significa conducir. En otras palabras, quiere decir esta palabra refrenar, o significa conducir mediante una brida, mediante un freno, conducir mediante un freno, o mantener bajo control. En otras palabras dice: si alguno se cree cristiano, tiene que aprender a mantener la lengua bajo control, frenadita, ahí bebé, pisadita, porque como le levantes el pie, se escuerda. Amén, hermano. El carro cuando va bajando loma, uno tiene que irlo frenando de la mano hands. Ahí, porque como le suelte el freno, allá va. La lengua hay que mantenerla, vea, hermano, como dice uno aquí vulgarmente, a pitica, corta ahí. El cristiano verdadero debe aprender a refrenar
a tener bajo control la lengua. Señor, ayúdanos, amén, hermanos. Dame ese frenito hoy, amén. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo entonces refreno la lengua? Si estamos diciendo que no hay quien pueda con ella. Humanamente nadie puede, pero Cristo sí puede, amén, hermano. ¿Cuántos lo creen que el Espíritu Santo puede ponerle el freno? Y para que podamos frenar y mantener bajo control la lengua, primero, sujeción a Dios. Sujétate a Dios. Santiago 4:7, ¿cómo dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Sujeción a Dios, amén. Sujétate a Dios. A la palabra de Dios tienes que sujetarse, porque hay gente que conociendo la palabra de Dios no se sujeta. Ay, y el Señor ha puesto pastores, amén. Se contradice. Debemos sujetarnos a Dios. Y sujetarnos a Dios implica sujetarnos a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Llámense pastores en lo espiritual o llámense magistrados o instituciones de control en el mundo secular. Amén. Porque también allá afuera usted no puede portarse como quiera. Debemos que también allá afuera dar testimonio que somos cristianos, sujetándonos ante las autoridades que Dios ha puesto, a las leyes. Amén, hermano. A su nombre. Vaya a creer que porque usted es cristiano usted se puede volar la ley. No. Sujeción a Dios. Segundo, un sincero arrepentimiento. Yo reconozco, hermano, que en esta parte le he fallado mucho a Dios y lo hago público delante de ustedes también. No me excluyo, la palabra también es para que amén. Pero tiene que haber en nosotros un sincero arrepentimiento. 4:9 de Santiago. ¿Cómo dice? ¿Usted reconoce que está fallando a Dios con la lengua? Dos nada más. No, para eso no era la palabra. ¿Usted reconoce que le ha fallado a Dios con la lengua? Ahora tienes que arrepentirte sinceramente de eso. Tú sabes en qué le ha fallado a Dios con tu lengua. Si le llevaste chisme al hermano, si le pusiste si indispusiste al hermano con la hermana, tú sabes en qué le fallaste a Dios. Si trataste mal a tu esposa con palabras gruesas, palabras de golpes, o a tus hijos, si le estás diciendo cosas feas a tus hijos o a tu esposa, a tu papá, gente que cristianos, jóvenes que no respetan a su papá, se dirigen de la forma que sea su papá. ¿Eso qué? No es que él te parió, ella te parió y te amamantó y te puso así de grande como estás, y ahora tú te quieres tratar a pobre viejita y al pobre viejito mal y le dices de cuántas cosas, hermano. A su nombre. Mija, vean su manda esta vieja ahora, no sé qué, no sé cuánto. No deja ver novela, no deja ver. No, hombre, por favor, arrepiéntase, joven, de eso. A su nombre, hermano. Hay que honrar a padre y madre. Versículo 9 de Santiago 4, ¿cómo dice? Afligíos. Afligíos. Y lamentad. Y llorar, eso es un ¿qué? Un arrepentimiento genuino, hermano. ¿Qué más dice? Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento cuando se reconoce que se le ha fallado a Dios. Usted no puede de hoy en adelante seguir con la misma chismosería. Usted tiene que cortar con eso. Amén. ¿Oyó? Usted no puede seguir lleva que trae que lleve de hoy en adelante, porque si no, esta palabra Dios te la va a poner cuando te llame a juicio. Bebé, te hablé ese día de que controlaras tu lengua y no le pusiste freno. Ahora tenga.
Y tú, ay Señor, pero si yo reprendí demonio, ay Señor, si yo ¿cuántos no le hice sanar? Parte de mí, hacedores de maldad, no conozco por la lengua. La lengua no los identificaba como cristianos. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Cuando hagamos eso, hermano, entonces seremos cristianos maduros. Seremos cristianos cuyo léxico será de bendición para otros. Oye, a mí se me olvidó darle el título de hermano. A su nombre. El título es El hablar rectamente ayuda a madurar. Todavía hay tiempo, ¿verdad? El hablar, rectamente ayuda a madurar. Mira, Colosenses 4:6. Vamos a mirar cómo tiene que hablar el cristiano. Dígale que está a su lado, así tienes que hablar tú, ¿eh? Así, dígase, así tengo que hablar yo. Colosenses 4:6. ¿Lo tiene? Colosenses 4:6. ¿Cómo dice Colosenses 4:6? Mi hermano que me ayude. Vamos a leerlo aquí para que se escuche mejor. Dice, sea vuestra palabra siempre como con gracia, que es algo gracioso, no es lo que da risa, no es que vas a estar echando chistes donde quiera que vayas, no. Gracia aquí se refiere a algo agradable, algo que cae bien, amén, algo grato. Dice, sazonada con sal, no es que ahora te vas a echar sal en la lengua. Aquí la sal habla de ese testimonio, ¿verdad? Que como cristianos debemos tener. Y de la presencia del Espíritu Santo como agente preservador. Para que sepáis, oigan, cómo debéis responder a cada uno. O sea, el cristiano sabe cómo responder a cada persona. Con sabiduría, amén, hermano. Con gracia, con sal, alabado sea el Señor. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Mire este. Algunas palabras corrompidas salgan de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Hermano, ¿qué es algo corrompido? Dígame a ver usted. ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es algo corrompido? ¿Ah? Algo vulgar. ¿Qué más? Grosero. Altanero. Pero lo corrompido en sí que es algo dañado, ¿verdad? Algo que ya se ha dañado, se descompuesto. Una carne corrompida es una carne que se pudre, ¿verdad? O sea, la corrupción aquí es sinónimo de pudrición, de descomposición moral. Amén. Pero una descomposición moral. Amén. Porque es que nuestras palabras nos reflejan. ¿Cuántos bendicen al Señor? Tú eres lo que hablas. Amén. Tu vocabulario te define. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, oiga, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y encontramos otra vez esa palabra gracia, o sea, agradar, a fin de que el que te oye, wow, oye, qué lindo, wow, cómo sabe hablar, oye, cómo se expresa de bien. Y no habla de elocuencia, sino una palabra que agrade al oído, amén.
Que sea una palabra adecuada, sabia allí, que encaje, gloria al Señor. Proverbios 10, 20 y 21. ¿Cómo debe ser la lengua del justo? ¿Cuántos son justos aquí? Hay dos. Señor, ¿qué pasó? ¿Cuántos son justos aquí, hermanos? Usted es justo no porque usted haya hecho algo, sino porque la justicia que hizo Cristo nos la dio a nosotros. Amén. Parece que no entendieron eso. Usted no es justo por lo que usted se ponga camisa manga larga y pantalón largo. Usted es justo, yo soy justo porque Cristo cumplió toda justicia y su justicia me la imputó a mí. Amén. Me la puso a mí. Entonces Dios cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Somos justificados porque hemos creído en Cristo Jesús. A su nombre. Proverbios, ¿qué dijimos? 10, 20 y 21. ¿Cómo dice? Wow. Tremendo, ¿verdad? Plata escogida es la lengua del justo, o sea, algo de valor, un tesoro. Una plata escogida es la plata más refinada, la más bonita, la más fina, la de más valor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero el corazón de los impíos es como nada. Qué contrariedad, ¿verdad? Y el versículo 21 dice: los labios del justo, ¿qué hacen? Apacientan a muchos. El cristiano tiene que apacentar con su hablar, tiene que consolar con su hablar, tiene que edificar con su hablar, porque si no, va a hacer lo contrario. Dice: mas los necios mueren por falta de entendimiento. Gloria al Señor y a su nombre. Ahí mismo en Proverbios 15, 14. Páselo más adelantico, unas páginas más. 15, 14 del libro de Proverbios. ¿Cómo debe hablar el justo? El corazón entendido, ¿qué hace? Busca la sabiduría. Mas la boca de los necios, ¿qué? Se alimenta de necedades. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito es el Señor. Y por último, hermanos, Proverbios 25, 15. ¿Cómo debe hablar usted? ¿Y cómo debo hablar yo? Proverbios 25, 15. ¿Cómo dice allá? Con larga se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hay una antítesis aquí de ideas. ¿Cómo algo blando puede quebrantar algo duro? ¿Verdad? La lengua blanda quebranta los huesos. Habla de el que habla con cariño, el que habla con amor, el que sabe contestar no ásperamente, sino blando. La respuesta blanda, dice también en otro proverbio, aplaca la ira. Pero si te dicen algo y tú contestas con 3 piedras en la mano, se prende fuego, amén. Se prende el bosque. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Entonces, cuando el bosque se quiera prender, echa la agüita con una palabra blanda. Esa palabra tiene tanto poder que hasta los huesos más duros van a ser quebrantados con esa palabra. ¿Cuántos levantan su mano y bendicen al Señor? Póngase sobre sus pies en esta hora. Gloria a Dios. ¿Usted va a decir algo, hermano? Sí, hermano, mire, ahí es que Dios bendiga. Por ejemplo, yo tengo una charla con alguien. Bien. Vamos a ver, yo voy a visitar al hermano Rey. El hermano Rey tiene su esposa. Yo voy a visitar al hermano Rey, pero me acuerdo de que la esposa de Rey vino a charlar conmigo y me dijo algo que yo sentí que me hirió.
¿verdad? Entonces, por el enojo que yo siento, cosa del rey, me privo de visitar también los reyes. ¿Por qué? Me han entendido, me enojé, y entonces privo a mi hermano de la bendición de la visitación, y yo me privo de que quizás me dé un vaso de agua fría. Bendito el nombre del Señor. Y así no a veces que nos pasa que no gusta alguien, no que yo voy con el hermano Fernando, pero está fumando. Y lo obligo a tener que andarlo. Eso alienó aquí. Alienó. ¿Verdad? Si no me doy cuenta a alguien, de visitarme, a lo menos está aquella persona que dice no. ¿Cuál es mi religión? ¿Verdad? ¿Cuál es mi país? Yo crea. Porque el hermano, por delante de los a mí me ha sucedido eso. En mi principio, primero del cristianismo, me pasó muchas veces eso. Y yo reconocía, yo estoy ministrando, yo paso las caras, yo siento que alguien me habla, voy allá, perdóname, no sé qué te pedí. Vamos a dar cuenta porque tú y yo estamos pasando la altar, somos ministros de Dios, somos miembros de la iglesia, y yo siempre le pido que yo sé que esto me siento y arreglar unas vueltas y nos ponemos a tapar los hombres y para con Dios. Amén, hermano. Amén. No dejemos que nazcan raíces de resentimiento de no aquí en nuestro corazón privada en cada uno. Amén. 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 ¿Cuántos bendicen al Señor, hermanos? La lengua, hermanos, es la causante de muchos problemas en la iglesia del Señor. Por algo el Señor nos habla en esta mañana. Amén. Amén. Hay hermanos que están disgustados entre sí por la lengua, algo que dijeron el uno del otro. Amén. No se hablan. Y así toman la cena del Señor. Hay hermanos que están resentidos con sus pastores o con sus líderes porque les llamaron la atención. No quisieron reconocer el error y se fueron a hablar mal. Así, hermano, eso hay que corregirlo. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Cierra tus ojitos. Cierre sus ojos. Usted que Dios le ha hablado en esta mañana. Aquí hay muchas visitas en esta mañana. Si alguna de las visitas que están aquí, de los jóvenes, las visitas, quieren aceptar al Señor, yo le invito a que pasen acá al frente y vamos a estar orando por ellos.